Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 14, y capítulo 2, versículos 2 y 8 al 10. Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan, y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso, yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos, ni con el dedo, los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hoy, exploramos dos pasajes bíblicos que nos llevan a reflexionar sobre la autenticidad en el servicio a Dios y la importancia de la humildad en nuestras vidas. Estas lecturas nos desafían a vivir auténticamente en nuestro servicio a Dios y a manifestar humildad en todas nuestras acciones. En la primera lectura encontramos un mensaje profundo que nos llama a reflexionar sobre la adoración y la importancia de honrar a Dios en nuestras vidas. Dios se dirige al pueblo de Israel a través de su profeta Malaquías. A lo largo del libro se destacan los temas de la adoración y la fidelidad. En este pasaje en particular, Dios cuestiona la calidad de los sacrificios que se le están presentando. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que significa adorar a Dios con sinceridad y pureza. Dios se queja de los sacrificios ofrecidos por el pueblo de Israel. Están presentando animales enfermos, ciegos o cojos como ofrenda, lo cual va en contra de las instrucciones divinas. Esto simboliza una falta de respeto por Dios y una adoración defectuosa. La calidad de los sacrificios refleja el estado de sus corazones. Dios exhorta a los sacerdotes, quienes son los encargados de liderar la adoración y los sacrificios, a escuchar y prestar atención. Están llamados a dar gloria a Dios y honrar su nombre. Dios espera que vivan de acuerdo con un estándar más alto debido a su papel en la adoración. Dios se dirige nuevamente a los sacerdotes, confrontándolos por haber pervertido la adoración. La pureza en la adoración es crucial, ya que es un reflejo de nuestro amor y reverencia por Dios. Un acto de adoración que no proviene de un corazón sincero es en vano.
Esta lectura nos lleva a reflexionar sobre el llamado de Jesús a adorar en espíritu y en verdad. Nuestra adoración no se trata solo de rituales o actos religiosos, sino de la sinceridad de nuestro corazón. Dios nos llama a presentarle una adoración que sea verdadera, pura y sincera. En nuestras vidas debemos recordar que la adoración no se limita a los servicios en la iglesia o los momentos de oración. Nuestra vida cotidiana es una forma de adoración. Cómo tratamos a los demás, cómo manejamos nuestras responsabilidades y cómo vivimos nuestras vidas reflejan si estamos adorando a Dios en espíritu y verdad. Este pasaje nos desafía a examinar nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Estamos ofreciendo a Dios lo mejor de lo que tenemos o estamos dando lo que nos sobra? ¿Estamos comprometidos con una adoración sincera y pura? ¿O nuestra adoración es meramente un ritual vacío? Hermanos, Dios anhela una adoración sincera y pura de nosotros. Nos llama a presentar nuestras vidas como ofrendas vivas y santas. Que este pasaje nos inspire a adorar a Dios con todo nuestro ser, con sinceridad y reverencia. Que nuestra adoración refleje el amor que tenemos por nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hermanos, les animo a considerar este pasaje y cómo se aplica a sus vidas. Que busquemos adorar a Dios con sinceridad y pureza en todo lo que hacemos. Que nuestras vidas sean una ofrenda viva y santa para nuestro Señor. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús hablando a las multitudes y a sus discípulos acerca de los escribas y los fariseos. Estas eran las autoridades religiosas de su tiempo y Jesús aborda directamente su conducta y sus enseñanzas. Jesús advierte a la gente sobre imitar las acciones de los líderes religiosos sin imitar su corazón. Los fariseos eran conocidos por su apariencia de santidad, pero Jesús revela que sus corazones estaban lejos de Dios. Una de las principales advertencias de Jesús en este Evangelio es contra la hipocresía. Él condena a los fariseos por hacer obras piadosas solo para ser vistos por otros, buscando el reconocimiento y elogio. Advierte que la verdadera justicia no se trata de actuar para impresionar a otros, sino de vivir en un camino recto y sincero ante Dios. La hipocresía es un peligro constante para todos nosotros. A veces, podemos caer en la trampa de actuar de cierta manera en público, mientras nuestras intenciones y actitudes en privado son muy diferentes. Jesús nos llama a una vida de integridad, donde nuestras palabras, acciones y actitudes reflejan la verdadera relación con Dios. Jesús también destaca la importancia de la humildad y el servicio. En contraste con los fariseos, que buscan lugares destacados y títulos honoríficos, Jesús enfatiza que el mayor entre ustedes debe ser su siervo. Este es un principio central del mensaje de Jesús. Aquellos que buscan ser grandes en el reino de Dios deben ser siervos de todos. La humildad y el servicio son cualidades fundamentales para los seguidores de Cristo. Al igual que Jesús, que vino a servir en lugar de ser servido, debemos buscar oportunidades para servir a los demás. La grandeza en el reino de Dios no se mide por la posición social, el prestigio o el poder, sino por la humildad y el servicio desinteresado. En este pasaje, Jesús también advierte en contra de ser llamado maestro, ya que todos somos hermanos y solo hay un maestro, que es Cristo. Esta es una llamada a reconocer que la verdadera sabiduría y autoridad provienen de Dios y que debemos estar dispuestos a aprender unos de otros. Este Evangelio también nos recuerda que debemos evitar buscar títulos y reconocimientos para satisfacer nuestro ego. En cambio, debemos seguir a Cristo como nuestro único Maestro y ser humildes y abiertos a aprender de todos los hermanos y hermanas en la fe. Jesús termina esta enseñanza con una promesa de exaltación para aquellos que se humillan a sí mismos. Él dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Esta promesa no se refiere a la exaltación en el mundo, sino a la exaltación en el reino de Dios. Aquellos que buscan la gloria y el reconocimiento terrenal pueden recibirlo, pero eso es su recompensa. Sin embargo, aquellos que buscan la humildad, la justicia y el servicio en el reino de Dios serán exaltados por Dios. La verdadera exaltación proviene de vivir una vida que refleje el amor y el carácter de Cristo. Este Evangelio, queridos hermanos, es un recordatorio importante de que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se basa en la posición social, el prestigio o los títulos, sino en la humildad, la integridad y el servicio. Como seguidores de Cristo, debemos examinar nuestras propias vidas y motivaciones. ¿Buscamos el reconocimiento y la gloria terrenal? ¿O buscamos servir a Dios y a los demás con corazones sinceros? La humildad no es una señal de debilidad, sino una muestra de fortaleza espiritual. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo para servir a la humanidad. Siguiendo su ejemplo, debemos buscar oportunidades para servir a los demás sin importar quiénes sean o cuál sea su posición en la sociedad. En resumen, este pasaje del Evangelio nos llama a vivir con autenticidad, humildad y servicio. Nos llama a buscar la grandeza en el reino de Dios y a reconocer que solo Cristo es nuestro verdadero Maestro. Las lecturas de hoy nos desafían a vivir en autenticidad y humildad en nuestra relación con Dios y en nuestro liderazgo espiritual. La autenticidad nos llama a adorar a Dios con sinceridad y a ser ejemplos de autenticidad para aquellos a quienes servimos. La humildad nos recuerda que la verdadera grandeza radica en servir a los demás y en buscar la voluntad de Dios por encima de la aprobación humana. Que podamos llevar estas lecciones a nuestras vidas y vivir de manera que honremos a Dios y sirvamos a los demás con amor y humildad. Oración final. Amado Padre de misericordia, te agradecemos por estas lecciones valiosas de tus Escrituras. Te pedimos perdón por las veces en que hemos ofrecido sacrificios defectuosos, cuando hemos fallado en nuestra responsabilidad de ser tus embajadores en este mundo. Ayúdanos a adorarte con corazones sinceros y a vivir con integridad y autenticidad en todas las áreas de nuestras vidas. Que nuestras acciones y palabras reflejen la verdadera devoción a ti. Concédenos la gracia de la humildad para que podamos servir a los demás con generosidad y sin esperar reconocimiento. Ayúdanos a buscar tu aprobación por encima de cualquier elogio humano y a recordar que todos somos tus hijos y hermanos en Cristo. Que nuestras vidas reflejen las enseñanzas de Jesús, viviendo en humildad y autenticidad. Ayúdanos a liderar con integridad y a guiar a otros hacia ti. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.